Amén, pues bienvenidos todos otra vez, hermanos. Y sí, pues mes de agosto se conoce como el mes de la Biblia y este mes hemos querido recordarlo, la importancia que tiene la palabra de Dios en nosotros. Y aquí tenemos pues una mega Biblia y tapamos a los músicos un poco, pero pues queremos darle la importancia y que con esa imagen te puedas llevar en tu corazón qué importante es la palabra de Dios, no solamente para este mes de agosto, sino para siempre. Y le quiero dar gracias ahí, no sé si está su hermana Sara Cárdenas por ahí, ¿no? Creo que está dando clase. Bueno, la hermana Sara nos ayudó al diseño y elaboración de esta Biblia, junto con otros hermanos que estuvieron ayudándole. Así es, para que no está, un aplauso a su hermana Sara y a su equipo que nos ayudaron a hacer esta Biblia para poder recordarla. Te decía, bueno, pues mes de la Biblia, agosto, y esto nos recuerda. ¿Por qué un mes de la Biblia? Pues para que recordarnos cada año qué importante es la Biblia para nosotros los creyentes, ¿verdad? Los que creemos en Dios, tenemos su indicación, su palabra que nos guía a lo largo de esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Nos da el conocimiento espiritual que necesitamos para seguir creciendo, desarrollándonos en esta nueva experiencia también espiritual. Antes no éramos ajenos a todas las cosas espirituales, dice la palabra que estábamos muertos espiritualmente, pero ahora pues tenemos vida, nacemos de nuevo espiritualmente y la palabra de Dios es nuestra leche, como dice el apóstol Pedro, que nos ayuda, nos alimenta. Es el pan que dijo el Señor Jesús, que es su palabra para seguir creciendo y desarrollándonos. Y algo importante también, que la Biblia nos recuerda las promesas que Dios nos ha dado. Estaremos también estudiando de su historia, cómo llegó a nuestras manos, pero hoy no quiero enfocarme a ese punto. Yo creo que antes de ver la historia de la Biblia, es importante que estudiemos el significado de ella. Si te das cuenta, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro que nos hable de mucha ciencia, no puedes estudiar física ahí, tal vez podrás ver ciertas cosas, pero como materia pues no nos da la física o las matemáticas, ni la misma astronomía, la misma creación de cómo fue hecho el mundo, pues nos dice de manera sencilla cómo es que Dios hizo los cielos, no nos lo explica muy bien, porque la intención de Dios al escribirla no era enseñarnos ciencia, sino recordarnos sus palabras. Y estas palabras son suficientes, como dice el apóstol Juan, para poder conocer quién es Jesús. Esa es la importancia del ser humano, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Tal vez en el Antiguo Testamento la gente no vio a Jesús, no conoció de Él, pero supieron de Él, sabían que Jesús iba a venir, sabían que Jesús esperaban al Mesías. Toda la obra redentora que hizo el Señor Jesús está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se confirma, y esa es la razón de ser de la Biblia, que nosotros podamos conocer a Jesús, al Mesías, y a través de Jesús conocer al Padre, al Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo. Por eso ese es el énfasis de la Biblia. Si tú quieres encontrar realmente cómo el universo fue hecho, pues no lo vas a poder comprobar a través de la Biblia, simplemente lo vas a conocer. Y muchas otras cosas, cuando lees la Escritura, de repente surgen muchas preguntas acerca de la existencia del ser humano, del universo, pero pues tenemos solamente un conocimiento básico de eso, pero lo importante es conocer a Dios a través de ella. Entonces conoceremos su historia, cómo es que llegó a nuestras manos esta valiosa palabra. Pero hoy quiero que empecemos a entender qué es la Biblia, ¿verdad? ¿Qué valor tiene en nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros los creyentes? Y quiero que vayamos a la definición que nos da el autor de Hebreos. Me parece muy interesante, muy descriptiva, qué significa la palabra de Dios para nosotros. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 4, verso 12.
Y vamos a leer esta parte de la Escritura, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gusta mucho esta descripción que hace el autor de Hebreos. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? No es mero conocimiento, no son simplemente palabras, historias bonitas que nos habla la Escritura, no son la biografía de estos grandes personajes bíblicos, sino es algo más. Es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y quiero que veamos primero, la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Que no son solamente escritos, se decía, no solamente son escrituras antiguas que alguien tuvo, que discernió tal vez con la conciencia, no son vivencias de los personajes a lo largo de su vida, todas las experiencias y el conocimiento que nos pueden dar. No, es una palabra viva. ¿Por qué es viva? Porque Dios la escribió, porque Dios nos la dio. Es la palabra de Dios al ser humano que produce, si es viva, entonces produce vida al que la escucha, al que la cree. La palabra de Dios es nuestro sustento, es la manera en que nosotros vivimos. Por ella nos alimentamos para poder vivir en esta existencia terrenal. La palabra de Dios está viva, nos mantiene con vida, y no una vida física, no solamente para poder respirar, sino nos mantiene con una vida espiritual eterna que hemos logrado ya en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor Jesús, cuando fue tentado por el diablo, y le pide al Señor Jesús en pleno ayuno de 40 días que convirtiera unas piedras en pan, el sustento. Imagínate, ¿qué se siente? ¿Te ha pasado que 12 horas no comes y estás desesperado? Yo veo gente que 12 horas ya no come y ya. Ahí estaba con un hermano y, no he comido, yo desayuné más un café y un pancito y ya eran las 2 de la tarde, ya se moría de hambre y ya córrele a donde sea, aunque sea una tienda, y se agarró unos paquetes de galletas y se las metió en la boca así todo desesperado porque ya tenía hambre. Y ese es el hambre, por unas horas. Imagínate el Señor Jesús después de 40 días, ¿cómo sentiría su cuerpo el hambre? Y entonces, ¿qué dice? Que el diablo viene y le dice, bueno, pues si hay poder en ti, tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan y tú puedes alimentarte de ellas. Pero ¿qué le contesta el Señor Jesús a esa tentación del diablo? Mateo 4:3 nos dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no vivimos solamente por alimento físico. Nos mantiene vivos tal vez el alimento físico, mantiene nuestro cuerpo. Comemos para poder sostener nuestro cuerpo físico, para sentirnos con fuerzas, con energía, para que el cuerpo siga su desarrollo. Pero también nuestra vida realmente no procede de lo físico, sino de lo espiritual, como dice el apóstol Pablo. Esto físico que se ve salió de lo espiritual que no se ve. Entonces a nosotros nos interesa mucho la vida física, nos interesa mucho estar bien, hacer ejercicio, comer sano, que es bueno, pero más allá de esa vida, lo importante es tener una vida espiritual. Y fíjate que el Señor Jesús hace esta referencia y se defiende con esta palabra que ya estaba escrita, que se le había explicado Moisés al pueblo de Israel. Y quiero que vayamos ahí, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y de aquí toma esta palabra el Señor Jesús para contestarle al diablo. Pero Moisés aquí le explica por la razón
por la cual Dios permitió algo en el pueblo de Israel. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La vida del ser humano no procede solamente del pan. No es solamente la vida para poder, no es la vida solamente el respirar, el consumir alimento para que podamos seguir respirando en esta tierra. Ese no es el punto. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Cuando Dios le dice al ser humano, de cierto, cuando comas de este fruto vas a morir. El hombre murió, pero siguió respirando. Siguió viviendo, siguió comiendo, siguió trabajando, siguió teniendo fuerza, pero estaba muerto. El hombre, sin la palabra de Dios, cuando él rechazó las indicaciones de Dios, que no las quiso obedecer, el hombre murió respirando, murió moviéndose, murió comiendo, pero estaba muerto por dentro. Y así encontramos al ser humano que no tiene la palabra de Dios, que no cree en la palabra de Dios, que no la recibe. Es un muerto respirando, es un muerto comiendo, es un muerto disfrutando los placeres de la vida, pero por dentro está muerto. En cambio, la palabra de Dios nos da vida, nos da la existencia eterna que Jesús ya ganó para nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 12, y ve lo que también nos dice el apóstol Pablo aquí. Están sin Cristo, alejados de la ciudadanía del reino de los cielos y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la persona muerta, la persona que no tiene esperanza en la vida eterna. Solamente vive, voy a vivir el momento, voy a darle vuelo a la hilacha, porque solamente tengo estos años en la tierra. No hay esperanza de una vida eterna, no hay esperanza de un cielo, y sobre todo no hay esperanza de un Dios. No hay esperanza de conocer un Dios verdadero. Así viven, lejos del reino de Dios, lejos de las experiencias espirituales y sobrenaturales que Dios tiene para el ser humano. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? A través de sus sacrificios acercarnos al reino. No vivimos en el reino todavía, pero estamos cerca. Podemos tener acceso a ese reino por medio de la fe, y ahora conocemos a Dios. Pero el muerto es aquel que no conoce a Dios. Está muerto porque solamente tiene la vida que le alcanza en esta tierra. Solamente tiene la vida que le alcanza mientras esté respirando. Solamente le alcanza la vida mientras pueda seguir comiendo y esté en esta vida física. Y cuando su cuerpo muera, entonces se le acabó su esperanza y no podrá conocer la vida eterna. La palabra de Dios da vida al muerto, da vida al que cree en ella. Y no solamente una experiencia espiritual, también lo hace físicamente. Hay dos ejemplos en la palabra donde la palabra de Dios aún da vida al enfermo. ¿Cuántos problemas de enfermedad hay ahora con toda la tecnología, el desarrollo humano que el hombre ha logrado, todos estos descubrimientos de la ciencia? Y ahí encontramos todavía mucha gente enferma, mucha gente dolida por la enfermedad. Yo paso muy seguido aquí por el hospital de aquí de Juárez y veo a la gente afuera llorando muchas veces porque tal vez alguien se murió, o porque está muy grave, o porque le dio la noticia de que ya es incurable su enfermedad. Hay dolor por la enfermedad. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la palabra también da vida al enfermo. ¿Y qué dice Mateo 8:8? No lo busques, te lo leo. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios dicha con fe, la palabra que sale de la boca de Dios sana al enfermo, quita toda enfermedad, y eso es lo que nos dice la Escritura. También no solamente quita la enfermedad, sino da vida a los muertos físicos, que dice Juan capítulo 11 verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro,
hablando el Señor Jesús, su voz sale, Lázaro ven fuera, y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejadle ir. Unas palabras que resucitaron a un muerto. Imagínense, si esto lo puede hacer físicamente, ¿qué no hará espiritualmente por nosotros la palabra? La palabra de Dios es viva. Sus expresiones, sus frases, cuando nosotros las creemos, cuando vemos que ese hecho portentoso que dice la Escritura, decimos sí, es verdad, Dios lo puede hacer. Entonces se hace viva esa palabra, porque la creemos, porque está en nuestro corazón y en nuestra mente, y al decirla, al pronunciarla, produce vida, porque es la palabra de Dios que está viva. Dice la Escritura que el mundo fue hecho por su palabra. El mundo, la creación reconoce la palabra. Cuando es hablada de Dios, no solamente la nuestra, no es solamente una confesión que digas 1000 veces para que algo suceda, no, es proclamar la palabra de Dios que se cree en el corazón, que se cree en la mente, que se acepta como verdadera, que se acepta como viva. Y entonces reproduce vida en nuestro ser y al pronunciarla a nosotros va a producir vida también a nuestro alrededor como lo hizo Dios. El mundo reconoce la palabra de Dios. La enfermedad reconoce la palabra de Dios. Los demonios reconocen la palabra de Dios. La creación misma, los elementos de la tierra, el clima, el viento, el fuego, todo esto reconoce la palabra de Dios, pero la reconoce cuando está viva. Y cuando está viva esta palabra, tú puedes decir, bueno, este libro, pues ahí está, son hojas, son palabras, son simplemente tinta. ¿Y qué vemos a veces en películas, verdad? Que hay un vampiro por ahí, le ponen la Biblia y se va. Ese no es el poder de la palabra. No es que este libro sea mágico. Lo que es poderoso es la palabra, lo que está escrito. Pero aun si alguien solamente lo lee, no tiene ningún poder. Esto tiene poder en nosotros y tiene poder en la creación y tiene poder alrededor de donde estamos cuando nosotros la creemos. Esto es lo que le da vida a esta palabra en nosotros, la fe que tengamos en estas palabras cuando nosotros las repetimos. Esa es la palabra viva de Dios, está viva. Este no es un libro muerto, no es un libro que se escribió hace mucho tiempo, no es equiparable a otros libros de otras religiones que también tienen sus libros y podemos decir, pues es lo mismo. No, esto fue dicho por Dios. Son sus palabras, son sus hechos, son sus promesas que cuando nosotros las creemos en el corazón y las confesamos con la boca, entonces producen vida en nosotros y donde nosotros la pronunciemos. La palabra de Dios es eficaz, es verdadera, funciona. La palabra de Dios funciona. Bien, vamos a Isaías, capítulo 55, verso 10. Y quiero que veas aquí lo que describe Dios. Y Dios lo dice acerca de su palabra. Y dice así Isaías 55, 10. Y pone un ejemplo, dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Ayer llovió. ¿Alguien vio cómo llovió ayer aquí en la ciudad? Bueno, pues así como llovió ayer y antier y hace 3 días, así como viste en las noticias que cayó la nieve tal vez en una ciudad y casi la cubrió de nieve. Dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Yo creo que todos los campesinos alrededor estaban contentos cuando viene la lluvia. ¿Va? El campesino cuando ve la lluvia dice, qué bueno, va a llover, mi semilla va a germinar, va a dar fruto. ¿Qué dice Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros pronunciamos esta palabra que salió de la boca de Dios, pero creyéndola, es entonces que esta palabra va a producir fruto, el fruto para el cual fue enviada.
Cuando Dios te da una promesa, y una promesa es para que haya una solución o haya una bendición o recibas algo, para eso la puso Dios ahí. Para eso está escrita ahí esa promesa, para que tú recibas lo que dice esa promesa. Entonces, para eso le envió Dios, por eso se tomó la molestia a Dios de escribirlo a lo largo de los siglos y usar a estos hombres y hacer que a través de la historia todo esta, a pesar de los rollos y las escrituras y todo lo que se iba deteriorando, se logró que llegara este libro a nuestras manos. Dios lo permitió, ¿para qué? Para que esta palabra produzca para lo que Él la escribió. La razón por la que Él la hizo. Hay una razón de ser de la Biblia de parte de Dios. Son sus promesas. Es la historia para que tengamos fe en Él. Es la promesa del Mesías que va a venir para que nuestros pecados sean perdonados. Es reflejarnos ahí nuestros errores para que podamos arrepentirnos. Y entonces encontrar la salvación en Dios y el perdón. Para eso fue escrita. Todo lo que está escrito tiene una razón. Y Dios lo escribió para que tenga fruto. Y Dios espera fruto de su palabra. Y cuando sale de la boca de Dios, entonces va a producir el fruto. Pero ¿cómo va a salir de la boca de Dios? Ya está aquí. Pero te decía, si yo simplemente lo leo y me lo sé de memoria y lo repito tal vez 50 veces, pero no lo creo y lo dudo, esa palabra aún no ha sido sembrada en tu corazón y entonces es como si no hubiera salido de la boca de Dios. Pero cuando tú sabes que esa salió de la boca de Dios, entonces va a producir el fruto y va a ser el resultado que Dios espera de ella. Todo lo que el Señor ha dicho es verdad. Es verdad esta palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La verdad os hará libres. Este libro me hace libre. Este libro me hace libre por las promesas, por el sacrificio de Cristo, por el perdón de los pecados que hay al confesarlos, por todas las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Es verdadero, son verdades. Dice, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Todas sus promesas se cumplen. Tú no puedes leer un pasaje y decir, es que a mí no me funciona. Es que es para aquel y no para mí. Dice la Escritura que la palabra no es selectiva. La palabra simplemente es la palabra. Es como una semilla. La semilla no va a, donde la siembres va a producir fruto porque para eso fue hecha. Para producir fruto. Para eso fue escrita la palabra. Para producir algo en ti. Son verdaderas todas sus promesas, todos sus dichos son verdaderos, todas sus profecías son reales, todo lo que dice la Biblia se va a cumplir porque es la palabra de Dios. A mí me gusta este pasaje y vamos a Proverbios, capítulo 30, verso 5. Te lo voy a leer de otra versión, de la nueva traducción, de la traducción del lenguaje actual. Y ve lo que dice Proverbios 35. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que le buscan, a los que buscan protección. ¿Sabes? La palabra de Dios ha pasado por fuego y es comprobable. Si tú crees en la palabra, funciona. A mí me gusta aquel pasaje cuando Dios dice, bueno, trae los diezmos y pruébame. Si no abrir las ventanas del cielo sobre ti, pruébame, prueba mi palabra y verás que es efectiva. Prueba esta palabra, prueba sus promesas, prueba sus dichos de Dios, prueba sus mandamientos, prueba la obediencia a su palabra y verás que funciona. Este libro funciona. Cada una de sus palabras, cada uno de sus dichos funcionan, sus consejos funcionan, sus advertencias, su conocimiento, su historia, sus profecías, sus hechos son verdaderos, son reales. Es verdad todo lo que dice esta palabra. Hay comprobación, aún históricamente, arqueológicamente, de muchos sucesos que están aquí en la Escritura, porque es verdadera. Todo aquel que cree recibirá las promesas
que están escritas en este libro. Pero todo aquel que ignora este libro recibirá sus juicios, porque no tendrá las promesas. Dice la Escritura que también es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te decía, no solamente es un conocimiento, no son las experiencias de estos ancianos que escribieron y vivieron tantos años que pudieron dar mucho consejo, tal vez como Platón, que descubrió y se puso a meditar en las cosas de la vida. No, aún el mismo Proverbio, no solamente son dichos ahí por la experiencia que tuvo Salomón, es la sabiduría que Dios le dio a Salomón que está escrita en ese libro de Proverbios. Te decía, no describe un conocimiento muy profundo científico. Tal vez no es lo que el hombre quiere escuchar. Que le digan, sí, peca y eres libre. No importa lo que hagas, te vas a ir al cielo. Dios te ama aunque hagas mucho pecado. Tal vez no dice la palabra eso, que es lo que el hombre quiere oír. Pero ¿sabes qué? Penetra hasta lo más profundo. Penetra donde otras cosas no pueden entrar. La ciencia no alcanza el alma del hombre, no alcanza su espíritu. Pero la palabra de Dios lo alcanza. Lo más profundo del ser, sus más profundos pensamientos, sus más profundas intenciones, las discierne este libro. Porque es Dios hablándonos. Aquel que nos conoce, aquel que nos hizo y nos formó, con su palabra escudriña lo más profundo del ser humano. ¿Y dónde es donde el hombre concibe su maldad? ¿Cómo es que el hombre ejecuta algo malo? No es porque fue un accidente, ay, lo maté porque pues nada más se me zafó la bala. Sí, yo te odio porque pues nada más te odio porque quise odiarte. De repente salió el odio ahí, apareció y te empecé a odiar. Y empecé a ser egoísta porque pues nada más, porque así. No es así. El ser humano concibe su maldad en sus pensamientos, en su alma. Ve lo que dice Miqueas, capítulo 2, verso 2. Dice así la Escritura: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Cómo surge el pecado en nosotros? ¿Cómo surge la maldad? ¿Cómo haces la maldad? La concebiste, la pensaste, la maquinaste por varios días y viste que tenías el poder, la habilidad, la oportunidad de ejecutarlo y lo ejecutaste. Esa es la maldad. De ahí se origina el pecado. No es casualidad. Está en nuestra mente, en nuestras maquinaciones. Por eso la palabra entra a lo más profundo de nuestro ser. Entra al pensamiento más profundo, al sentimiento más profundo. Cuando tú lees la Biblia te enfrenta a esos sentimientos, te enfrenta a tu realidad y te dice, sí, tú hiciste esto por egoísta, tú hiciste esto por ladrón, tú hiciste esto por odio, tú hiciste esto porque te hay maldad, hay odio. Y te describe tu actitud y es entonces cuando dice, Señor, ten misericordia de este pecador, porque la palabra entró hasta lo más profundo, donde no puede entrar la ciencia, donde no puede entrar el consejo tal vez del anciano sabio, donde entra la palabra de Dios y te descubre las verdaderas intenciones. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición de maldad. Nos muestra nuestras verdaderas intenciones. ¿Por qué lo hiciste? Nos muestra nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra venganza, nuestro odio, nuestra traición y nuestra arrogancia. Porque es una espada que se mete hasta lo más profundo. No una espada física. ¿Cómo hace una operación un doctor? Pues con una pequeña espada le abre la piel y se mete a lo más profundo para corregirle algo.
Pero ¿cómo un doctor podrá entrar al alma de una persona? Dice uno, bueno, el psicólogo tal vez entra, conoce ciertas cosas. Pero la palabra entra hasta lo más profundo, hasta la verdadera intención, hasta donde se originó ese pecado que tanto has cometido. Y entonces descubre tu verdadera intención y entra todavía más profundo porque entra hasta tu espíritu. ¿Qué entra a nuestro espíritu? Ni aun si tú vas con un brujo que tiene poderes espirituales, no va a poder alcanzar lo que alcanza la palabra de Dios. Hasta lo más profundo, porque es una espada que corta. ¿Que corta para qué? Para sanar, para librarte, para quitar eso malo, si tú lo crees y entonces te arrepientas. ¿Qué nos ayuda la Biblia? ¿Qué es necesario? ¿Sabes cómo empezó el Evangelio el Señor Jesús? ¿Cómo predicó? ¿Cómo empezó su ministerio? ¿Cómo empezó a predicar? Con una frase: arrepentíos. Es necesario que el ser humano se arrepienta. Pero ¿cómo me voy a arrepentir si no sé? Si a veces es tanto el odio que ya está tan oculto dentro de mí que ni siquiera yo puedo entrar hasta allá al fondo. Es tanta mi arrogancia que ya no me doy cuenta. Mi autosuficiencia y que ya no necesito de Dios, que entonces no me doy cuenta. Pero cuando lees la palabra, entra hasta lo más profundo y te dice: eres un arrogante, eres un vanidoso, eres un egoísta, eres un vengativo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te enfrentas? Es doblar tus rodillas y decirte: Señor, perdóname. Porque esa es la espada que te permite entrar a lo más profundo de ti y entonces pedir perdón y sacar lo malo. De eso se trata la Escritura también. Que vivamos libres del pecado. ¿Y cómo puedo vivir libre si me arrepiento? ¿Y cómo me voy a arrepentir si no sé que he hecho mal? Pero aquí está la espada que entra hasta lo más profundo de ti. La palabra de Dios, viva, eficaz, como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta conocer los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa la palabra. Es la palabra de Dios. Puedes confiar en ella. Por eso es importante escudriñarla constantemente, meternos en ella, descubrir lo que Dios nos quiere decir, porque Dios nos está hablando a través de ella. Escudriñala, conócela, porque ella te dará vida. Porque todo lo que dice es verdadero y es la espada que puede entrar lo más profundo para sacarte lo más sucio de tu alma y de tu espíritu. Escudriñala. Cierra tus ojos un momento. La palabra de Dios no es un mero conocimiento humano. No son bonitos consejos. No son bonitos poemas. Es una palabra viva. Y si está viva, produce vida. Por eso cuando se habla, va a producir vida en el ambiente, en la vida del ser humano, en el cuerpo, en las acciones, en las finanzas, en la salud, donde sea, va a producir vida. Pero es necesario creerla, porque cuando tú la crees, la llevas a cabo, la cumples. Es una palabra eficaz, porque todo lo que dice aquí es verdadero y se va a cumplir. Y lo estamos viendo. Ve los periódicos y lees Apocalipsis y te darás cuenta que es verdad esta palabra. Y Mateo 24 y muchos otros pasajes del libro de Daniel, porque es eficaz. Sus promesas son verdaderas. Cuando tú las crees, se cumplen. Si tú lo obedeces, vas a recibir lo que la palabra dice que vas a recibir si obedeces. Pero también vas a recibir la maldición si no lo obedeces.
y penetra hasta lo profundo. ¿Quién puede conocer los pensamientos del hombre? ¿Quién puede conocer lo más profundo que está escondido? La palabra, que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundos. ¿Quieres saber tus verdaderas intenciones? Este es el espejo, este es el reflejo que te va a descubrir cuál es tu verdadera intención. Podrás engañar al mundo, podrás engañar a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos, a tu cónyuge, a ti mismo en el espejo, pero no podrás engañar a la palabra cuando te enfrenta a tus verdaderas intenciones. Estúdiala, conócela, porque Dios se tomó la molestia para darte vida, para que reciba las bendiciones de ella y para sanarte. Señor Jesús, derrama tu bendición sobre nosotros. Espíritu Santo, tú has quedado aquí para que nosotros podamos comprender la profundidad de la palabra, y permite que esto nos haga entender la importancia que tiene la Biblia en nosotros. No es una opción leerla, no es un hobby leerla, es una responsabilidad, es un medicamento, es nuestra sanidad para seguir teniendo vida. Tu gracia y favor sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.